Buenas tardes, nosotros somos el equipo conformado por Owen, Sergio, Mariana y Néstor y vamos a hablar sobre el tema de probabilidad condicional. El tema de probabilidad condicional es cuando tenemos que sacar la probabilidad en base a una probabilidad ya dada. ¿Ok? Entonces, el tema a tratar es sobre una tabla donde se muestra un desglose de 535 miembros del Congreso de Estados Unidos. Dentro de esta tabla se encuentran los demócratas y los republicanos, que se dividen en Cámara y Senado. Bueno, también y otros. ¿Ok? Esos son los datos que se nos está dando ya en el problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es resolver la tabla de probabilidad conjunta. La tabla de probabilidad conjunta es sacar cada una de las probabilidades de los demócratas, de los republicanos y de otros dentro del Senado y dentro de la Cámara. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es sacar la probabilidad de un demócrata en la Cámara. Entonces sería dividir el número de demócratas que se encuentran en la Cámara entre el total de miembros, que son 535, la cual nos daría una probabilidad de 0.38. Y así nos vamos a ir con todas y cada uno de los que están en la tabla. Sería sacar la probabilidad del Senado y del demócrata, que sería 0.48 entre 535. Igual, entre los republicanos de la Cámara y los republicanos y del Senado, de otros con la Cámara y de otros con el Senado. Y se va a hacer lo mismo con las probabilidades total, con el número total de demócratas y el número total de republicanos, que sería 253 entre 535, 280 entre 535 y 2 entre 535. Al final nos tiene que dar una probabilidad siempre total de 1, es decir, la probabilidad total de la Cámara y la probabilidad total del Senado serían estas dos, nos va a dar una suma de 0.1. Esta ya incluye todas las probabilidades dadas aquí de otros, de republicanos y de demócratas. Igual aquí, este total del Senado ya incluye las probabilidades de otros, del republicano y del demócrata. Entonces esta es la tabla de probabilidad conjunta. Con esta tabla vamos a poder resolver ya todos los demás incisos. Y si realmente tenemos la tabla correcta, los problemas serán muy sencillos. El siguiente inciso nos dice, si un miembro es seleccionado al azar, ¿cuál es la probabilidad de escoger a un republicano? Solamente tenemos que encontrar la probabilidad de que sea republicano, es decir, la probabilidad que sea de la Cámara y que sea republicano dentro de la Cámara y que sea republicano dentro del Senado. Es la suma de estas dos probabilidades, porque no nos está pidiendo que sea solamente de la Cámara o del Senado. Simplemente nos pide que entreguemos la probabilidad que sea republicano. Entonces sería 0.52, solo republicano. ¿Ok? Entonces, para el siguiente inciso es, dado que es de la Cámara, ¿cuál es la probabilidad de que sea republicano? Eso es como ya habíamos dicho al principio, nos están dando información ya conocida, con la palabra clave, dado. Vuelvo a repetir, dado que es de la Cámara, ¿cuál es la probabilidad de que sea republicano? Entonces vamos a poner como letra A que sea de la Cámara y como letra B que sea republicano. Entonces la probabilidad de que sea republicano, dado que es de la Cámara, es igual a la probabilidad de la intersección del republicano y de la Cámara entre la probabilidad que sea de la Cámara. ¿Por qué lo dividimos entre la probabilidad que sea de la Cámara? Porque ya estamos incluyendo en la intersección, entonces lo tenemos que dividir entre la probabilidad de que sea de la Cámara para poderla sacar. Entonces nos vamos hasta nuestra tabla de probabilidad conjunta para encontrar estos datos. ¿Cuál es la intersección de que sea republicano y que sea de la Cámara? Entonces, la probabilidad de que sea republicano y que sea de la Cámara es 0.43. Esa es la intersección. Y se dividiría entre la probabilidad de que sea de la Cámara. La probabilidad de que sea solamente de la Cámara es 0.81. ¿Ok? Entonces sería 0.43 entre 0.81. Y nos da un total de 0.53. Esa sería la probabilidad de que solamente sea republicano, dado que es de la Cámara. Bueno, este fue el tema de probabilidad condicional y espero que haya quedado claro.